Hola YouTube, nuevamente bienvenidos al canal. Feliz 2024. Espero que hayan disfrutado mucho este cierre de año, que hayan pues comido en exceso, que hayan disfrutado, que estén pues con toda la actitud. Y pues bueno, a lo que venimos. Yo sé que muchos de ustedes están motivados de empezar el año con el pie derecho, de cumplir esos propósitos que hicieron en la víspera de Año Nuevo, de crear cambios significativos, etc. Sin embargo, la motivación no es suficiente para cumplir con estos propósitos o con estas metas o con estas cosas que quieres lograr este 2024. Porque no sé si alguna vez les ha pasado que vayan como a alguno de estos eventos donde se paran y aplauden y entonces se habla como de lo increíble que puede ser, o sea, esa situación y pues como que le damos seguimiento a esa parte. Y entonces salimos súper emocionados y con toda la actitud, pero no tenemos ni idea de por dónde vamos a empezar. O sea, sí estoy motivado, estoy emocionado, quiero hacer todo para tener ese resultado, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo llego a eso? Y por el contrario, quizá hay veces que has tomado como algún curso o a lo mejor estás como muy emocionado en el hecho de empezar a invertir dinero, de no solamente como meterlo bajo el colchón y esas cosas, pero si no hay una motivación detrás que te ayude a generar esta intención de realmente llevar a la práctica el plan de inversión, es muy probable que no lo logres. Y por eso quiero decirte que necesitas tener este equilibrio entre estas dos cosas. Por un lado, tener la motivación adecuada y por el otro, tener la información para poder ejecutar ese plan que estás llevando a cabo. Porque si una de tus metas, no lo sé, este 2024 es bajar de peso, ¿no? Y eso a ti te implica crear un hábito desde cero que a lo mejor no tienes, que tiene que ver con dejar de comprar comida en la calle y empezar a preparar tu propia comida en casa para llevarla al trabajo, a la oficina, donde sea. Pero es una persona que está acostumbrada a comer en la comida corrida o en la cocinita del trabajo o a pedir taquitos, quesadillas, etcétera. Y literalmente vas a empezar desde cero este hábito. Es importante que detrás de eso haya una motivación lo suficientemente buena e importante para que pues te comprometas a dar ese paso. Y al mismo tiempo, creo que todos hemos en algún momento intentado cumplir este propósito por nuestra cuenta, en el sentido de, pues hay cosas generales que todos sabemos sobre alimentación, que tiene que ver con, pues que no debemos consumir comida procesada, que debemos tomar cierta cantidad de agua, que tenemos que hacer ejercicio, etcétera. Sin embargo, creo que hay que tener claro un objetivo específico. Por ejemplo, quizás si estás planeando hacer un viaje de Semana Santa a la playa, ese puede ser tu motivación. Eso puede ser, digamos, como el lugar hacia el cual estás mirando y por el cual quieres hacer ejercicio, por el cual quieres empezar a cocinar tus alimentos y quieres dejar de consumir otros. Es decir, que tenga una razón de ser más allá de decir quiero verme mejor o quiero bajar de peso, pero ¿para qué quieres bajar de peso? O sea, para verte bien, para sacarte una sesión de fotos, para hacerle la venganza a tu ex. O sea, todo es válido siempre y cuando tengas clara cuál es tu motivación, es decir, el para qué lo estás haciendo, porque si no lo tienes claro es probable que termines no llevándolo a cabo. Y número 2, que tengas claro cuál es la metodología que vas a seguir. Por ejemplo, en esta situación que estoy mencionando, yo cuando me di cuenta que hacer ejercicio no bastaba y que mucho de el cómo te ves venía de la alimentación, el primer paso que yo di por mi cuenta, sin asesoría, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo,
fue dejar de consumir lácteos, porque en varios libros que había leído se hablaba como de la alta cantidad de grasa que tienen los lácteos en general. Y entonces ese fue el primer paso que yo di, porque además no era tan difícil para mí dejar de hacerlo. O sea, no era lo mismo a que me dijeras que tenía que dejar de comer chocolate de aquí al resto de la vida, o dulces, que me gusta mucho la comida dulce. Entonces dije, o sea, no me pesaría no tomar leche, no comer quesos, no consumir yogur y esas cosas. Y fue lo primero que empecé a hacer. O sea, desde pues el conocimiento que tenía en ese momento, desde la motivación que tenía, que en ese punto sí era como verme de cierta forma físicamente, y mantener una rutina de 6 meses yendo a un gimnasio, porque en ese entonces no me gustaba hacer ejercicio, o no ese tipo de ejercicio como tal. Entonces ese fue como mi día 1. Después de un mes de dejar de consumir lácteos, sí bajé como 3 kilos, recuerdo. Y entonces de ahí evidentemente la motivación incrementó. Hubieron como algunas cosas que no sabía específicamente cómo medir, o cómo saber qué necesitaba yo comer, etcétera. Entonces pues después di este segundo paso, que tuvo que ver con acercarme con alguien que me asesorara. Empecé como a probar ciertas dietas, y así sucesivamente fue como dándose mi proceso a lo largo como del tiempo. Pero lo que quiero decir es que necesitas tener un plan, necesitas saber para qué estás haciendo lo que estás haciendo, necesitas incluso como hacer tuyas las metas que te estás proponiendo, porque hay metas generales que justo tienen que ver con hacer ejercicio, comer mejor, que son como, y digo generales porque todo el mundo las pone cuando empieza el año. Pero ¿cuáles son tus metas que tú quieres lograr? Y lo mejor sería quizá empezar por una meta personal, es decir, mejorar algún aspecto en el área de tu vida personal que te gustaría en cuanto a comunicación, en la relación con tu pareja, en, no lo sé, darte más tiempo de calidad para ti mismo, llevarte de viaje a algún lugar, entre muchas otras que pueden existir en ese ámbito. Y una meta más bien desde el lado profesional, tal vez puedes buscar un nuevo trabajo, o postularte para una nueva posición en tu trabajo, o tratar de emprender un negocio desde cero. Elige 2 metas y empieza trabajando en ellas desde, pues, tratar de hacerlo un paso a la vez. Como les decía, yo no renuncié a todas las comidas que yo había consumido el resto de mi vida. Cuando yo dejé de comer lácteos en su momento, yo nunca me había restringido de comer absolutamente nada. O sea, yo era esta persona que comía de todo, que comía galletas, que comía papas, que comía frituras, que comía gorditas, quesadillas, pambazos, hamburguesas, pizza, o sea, todo. Yo consumía todo. Entonces, si yo en ese momento hubiera decidido, o hubiera dado este enorme paso de dejar de comer todos los tipos de comida chatarra, probablemente hubiera colapsado en, no lo sé, 2 semanas. Porque es lo que les decía, o sea, tratar de abarcar mucho y tratar de hacerlo muy rápido, con la esperanza de que justo si yo hago esto en 2 semanas voy a ver un cambio drástico en mi cuerpo. Y si pasan esas 2 semanas y no veo ningún cambio y me siento igual, y a lo mejor me peso obsesivamente, y en lugar de ver que bajo, tal vez hasta estoy subiendo de peso, mi motivación se va a ir hasta abajo y voy a renunciar a esa meta que estaba construyendo. Pero si yo empiezo un pasito a la vez, es más, yo no le di como un tiempo a ver el resultado de, pues, de dejar de comer lácteos. O sea, no me puse como una fecha límite de decir, o sea, de aquí a que se acabe el mes quiero ver un cambio en mi cuerpo. Simplemente dije, o sea, voy a dejar de consumir este alimento, voy a seguir con esta rutina que empecé de hacer ejercicio, y me voy a pegar a ella. Y fue lo que hice. O sea, todos los días iba, bueno, no todos los días, de lunes a viernes iba a hacer ejercicio al gimnasio. Tenía un entrenador en ese entonces. Y pues yo seguía como comiendo normal, simplemente quité los lácteos de las cosas que yo consumía. Entonces dejé de comprar yogur, dejé de tomar leche de vaca,
y dejé de, pues, consumir las cosas con queso. Eso sí, pues, dejé, o sea, renuncié a la pizza, empecé como a incluso cuando comía afuera, pues, pedir los alimentos que contenían lácteos, o sea, pedirles que se los quitaran. Y como les decía, sin ponerle una fecha estricta a mi cuerpo, porque además he de mencionar que en ese entonces yo tenía 22 años, creo, entonces, pues, tengan en cuenta que mi metabolismo en ese entonces era muy rápido, y entonces, pues, yo vi cambios en un mes, pero eso no quiere decir que si tú que estás viendo esto no ves un cambio en tu cuerpo en un mes después de hacer algo parecido a esto, no significa que tengas como que renunciar. E insisto, aún en ese punto de mi juventud, que tampoco era una adolescente, pero no le puse como una fecha límite a mi meta. Y cuando empecé justo a notar que pues algunas prendas de mi ropa me empezaban a quedar grandes, etcétera, eso me motivó y entonces pues continuó y continuó y continuó y continuó. Lo siguiente que creo que es importante es hablar de justo pues que tienes que entender el proceso. Yo sé que a todos nos gustan las cosas rápidas y no por nada existen las pastillas para bajar de peso, no por nada existen estos test que la verdad yo pienso que más bien y te sacan todo el agua del cuerpo, es decir, te deshidratan, pero en realidad no te ayudan como a, o sea, quitar la grasa en exceso que hay en tu cuerpo. Porque queremos, o sea, ver las cosas como muy rápido, pero entendamos que a mi punto de vista, o sea, la intención de hacer propósitos de año nuevo es darte a ti la oportunidad de visibilizar que vas a trabajar en ellas durante 12 meses. Es decir, que tienes 12 meses para lograrlas, para empezar y renunciar, para empezar a renunciar y retomar 3 meses después. El tema aquí es qué tanto, o sea, te apegas como a la permanencia de intentar hacer cosas diferentes y qué tanto también cultivas en ti esta cualidad de la paciencia, de pues saber que esos resultados se van a dar a largo plazo. En mi experiencia uso este ejemplo y en mi experiencia les puedo compartir que ahora, casi 10 años después de esto que les estoy contando, justamente algo que he notado es eso, o sea, que cada cuerpo es diferente. Mi cuerpo antes, no les voy a decir que ahora funciona de la misma manera, pero mi cuerpo en ese entonces bajaba de peso así. O sea, literal yo tronaba los dedos y bajaba de peso. Porque tenía, o sea, un metabolismo muy rápido, porque hacía ejercicio constantemente y porque mi nivel de vida incluso era distinto al que tengo hoy en día. O sea, a quienes no me conozcan, pues yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta y desde que inició la pandemia mi trabajo primordialmente es virtual, o sea, doy terapia vía online. Entonces mi estilo de vida actual, la verdad es que es, entre comillas, mucho más sedentario de lo que era en aquel entonces, que pues yo iba a la escuela, regresaba, estaba como de arriba para abajo, o sea, viajaba en transporte público. Entonces, mi nivel de actividad mental incluso era muy distinto al que tengo hoy en día. Entonces, yo entiendo justo esos cambios y mi cuerpo me ha mostrado año con año que eso a lo cual yo estaba acostumbrada hace casi 10 años, pues ya no ocurre en el presente, a pesar de que, pues, o sea, no ha pasado en teoría tanto tiempo, pero 10 años son 10 años. Entonces yo entiendo ahora que mi cuerpo tiene un proceso distinto, tiene una velocidad distinta y que incluso no puedo exigirme, o sea, el nivel de actividad o de disciplina que tenía hace 10 años cuando no tenía trabajo, responsabilidades, gastos que pagar, pendientes que hacer, que pues honestamente no tenía como ni siquiera razones para poner pretextos de no ir al gimnasio a hacer ejercicio, algo que actualmente pues sí me pasa. O sea,
las mejores semanas que tengo es justo donde sí puedo ir a hacer ejercicio 5 veces a la semana. Hay semanas donde solamente voy 2 o 3 y no pasa nada. Pero entiendo justo que no me puedo exigir a mí o a mi cuerpo, o sea, un resultado que tuve hace 10 años, porque mi vida es diferente, porque mi cuerpo es diferente, porque muchas cosas han cambiado. Y dicho esto, o sea, creo que sí es importante pues pensar en estas variables que justamente pues suelen ocurrir en este tipo de situaciones en las cuales pues precisamente no es lo mismo hace 10 años que ahora. Por lo cual quise hacer este video para decirte que tienes que ser muy paciente. Yo sé que todos queremos el resultado, pero parte de tener el resultado es vivir el proceso, es disfrutarlo y no padecerlo. Y yo sé que hay momentos de mucha ansiedad, de desesperación, de impaciencia, de enojo, de esto no es para mí, no me está funcionando, es que, o sea, siempre es lo mismo, yo no sé ni para qué, o sea, intenté hacer esto si nunca me ha salido bien, etcétera. Es mucho también como un desgaste mental contigo mismo, incluso de tratar de tener una actitud distinta a la que has tenido en otros años, donde probablemente ya has intentado hacer cosas diferentes y no te ha funcionado. La realidad es que algo que yo les quiero compartir en este ejemplo que utilicé en el video es que justo el año pasado, no, por estas fechas no, o sea, fue antes, como por octubre, sí, como a principios de octubre del 2022, pues justo yo tenía este objetivo de bajar de peso. Siempre tenía una complexión delgada, pero incluso si ustedes se regresan a algunos de mis videos de, o sea, del 2022, pueden ver, o sea, sí cambios en mi cara, sobre todo como en esta partecita de los cachetes, porque pues en ese entonces yo pesaba más y evidentemente pues se notaba. Digo, no a un nivel como exagerado, pero sí se nota una diferencia en el antes y después. Y ahorita les voy a poner aquí una foto para los que digan, sí se ve igual. No, créanme que no. De hecho, ahorita peso 10 kilos menos de lo que pesaba en aquel entonces. Y justo, o sea, a pesar de que en esa época que yo les digo, yo durante 6 años fui muy constante haciendo ejercicio, comiendo bien, me aventuré en esta parte como de ser vegana, después me convertí en vegetariana, después me relajé y me harté de hacer dietas y ser tan estricta, y entonces pues entrenaba cuando quería. Y un año antes de la pandemia, o bueno, en ese inter de 2019-2020, yo seguía haciendo ejercicio, pero no tenía nada que ver con el tipo de ejercicio que yo hice en años anteriores. O sea, me relajé mucho, empecé como a hacer más, o sea, ejercicios de flexibilidad, de yoga. Tengo videos aquí que lo prueban. Empecé como a hacer mucho ejercicio en casa. Ya después con la pandemia pues no había otra opción. Y pues mi cuerpo refleja lo que pasó en esa época. O sea, yo pues justo volví a consumir ciertos alimentos, dejé de preocuparme por, o sea, las cosas que comía, en qué cantidades y en qué horarios, si me faltaba o no. O sea, agregar cosas a mi plato como grasas, carbohidratos, etcétera. Y entonces, a pesar de que yo ya tenía el conocimiento, o sea, de qué era lo que tenía que hacer o qué cosas tenía que dejar de comer, sí tuve un proceso de estancamiento, yo creo como de 2 años, donde por más que hacía, o sea, por más que decía, bueno, ya no voy a comer queso, mi cuerpo no bajaba de peso. Bueno, voy a comer más verdura, mi cuerpo no bajaba de peso. Bueno, quizá no estoy tomando suficiente agua
y entonces voy a empezar a hacer más cardio. Empecé como a hacer ejercicios de intervalos en casa y no pasó. En el 2021, incluso justo pues ya las cosas más tranquilas, regresé al gimnasio, volví a entrenar. La verdad entrenaba muy, o sea, muy light, en el sentido de que la verdad es que no, o sea, no me exigía demasiado como en, o sea, tener como entrenamientos largos o intensos o como ir subiendo de peso en los aparatos, todas esas cosas, y no bajaba de peso. Entonces, justo en octubre del 2022, fui a hacerme como estudios de rutina, no salieron 100% bien y ahí fue donde dije, necesito hacer algo diferente. Y en esa época, porque ese mismo año mi perrito tuvo un accidente, casi pierde una de sus patitas porque se escapó y lo atropellaron. Y pues él necesitaba justo pues que lo cuidaran, que lo estuvieran supervisando. Y pues en ese entonces yo entrenaba bien, esporádicamente hacía algo, hacía ejercicio, lo que fuera. Cuando él ya estuvo mejor, o sea, volví como a ser más constante con esta parte de hacer ejercicio más días de la semana, de ahora sí, o sea, ir al nutriólogo y empezar como a no contar calorías porque no soy una persona que pese lo que come. Upsí, a pesar de lo que diga mi nutriólogo, yo no peso las cantidades de lo que como. O sea, yo soy más como de la idea de escuchar a lo que mi cuerpo me pide y lo que necesita, y si no tengo hambre no como, y si tengo hambre pues como. Pero sí empecé como a tener una dieta más balanceada en el sentido de incluir ciertas cosas que pues yo no consumía, o sea, como pues sí más una variedad más amplia de verduras, agregar grasas buenas a mi comida, como no consumir tantos carbohidratos, alcohol consumo súper esporádicamente, no soy alguien que pues, tome alcohol cada semana, no me gusta. Y entonces ahí fue que empecé a ver un cambio nuevamente hacia mi cuerpo e insisto, o sea, mi objetivo ya no era verme de cierta forma, tener cierto tipo de cuerpo, mi objetivo y mi motivación en ese momento fue estar sana, porque sí hubieron momentos donde a pesar de que no se me notaba tanto físicamente, yo trataba de hacer cardio o subía pisos de escaleras. Inmediatamente, o sea, me agotaba, sentía como que me faltaba el aire y eso era como, sí, alarmante para mí, porque dije, o sea, no tengo como un nivel de sobrepeso excesivo como para sentirme así, pero así me sentía con muy poca energía, todo el tiempo estaba cansada, me sentía como, o sea, tenía muchos problemas digestivos, inflamación, dolor, o sea, todo me caía pesado, me sentía como inflamada todo el tiempo. Y mi motivación fue esa, fue cómo hacer para volver a sentirme como ligera, como no tener constantemente esta sensación de inflamación en el estómago, como tener más energía. Y justo desde esa motivación dejé de pesarme, o sea, salvo cuando me tocaba una revisión mensual con el nutriólogo de cómo vas, cuánto has bajado, etcétera, medidas y demás, pero no iba pues todos los días al gimnasio a pesarme a ver cuánto subí, cuánto bajé. Más bien, como les decía, nuevamente empecé a notar en mi ropa que, o sea, que perdía tallas. Empecé como a sentirme mejor, empecé como a dejar de sentir que me faltaba el aire, empecé a hacer cardio otra vez, empecé a correr. Llevo varios meses que no voy a una carrera, pero sí el año pasado, en 2023, fui como a 4 o 5 carreras de 5 kilómetros. Digo, no es tanto, pero para mí era mucho porque tenía años, o sea, años, más de 5 o 6 años que no, o sea, no iba a una carrera, que no entrenaba, que no me preparaba. Y poco a poco empecé a ver resultados, como les decía, ha pasado más de un año de ese momento. O sea, 1 año y 3 meses han pasado desde ese punto y he bajado 10 kilos. Y no todo ha sido, o sea, sencillo, ni tampoco ha sido como resultado,
O sea, de que sigue cambiando mis hábitos, porque también sigo dando mis gustitos, no les voy a mentir. Me gustan mucho los cafecitos del Starbucks, entonces consumo mucho este tipo de cosas. Me gustan mucho los dulces y chocolates y cada que tengo oportunidad me como uno. O sea, porque algo que he aprendido en este proceso de 10 años de altas y bajas y demás es que la restricción sí es amiga como de pues estos comportamientos compulsivos que a veces te llevan incluso a problemas de trastornos alimenticios, y pues tampoco es mi intención caer en eso. Pero sí he aprendido como escuchar a mi cuerpo en el sentido de, por ejemplo, ahora que, o sea, sí cené mucho en Navidad, cociné lasaña vegetariana y luego compramos un cheesecake de estos que tienen cajeta y chocolate. Em, y pues comí ensalada, pero de estas ensaladas dulces que tienen mucha fruta y queso y demás. Entonces, la verdad es que el fin de semana me sentía explotar, me dolía el estómago, me dio indigestión, me sentía muy mal, y entonces ahora escucho como esas partes de mi cuerpo de que pues me sentía tan mal que uno de esos días solo cené, o sea, un tecito, 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 y no como una forma de decir, oh no, es que tragué un buen y me siento súper culpable, entonces no voy a comer, sino porque mi cuerpo de por sí le estaba costando mucho digerir lo que ya me había comido. Entonces más bien como que lo escuché. Al siguiente día desayuné normalmente, o sea, mi juguito verde, me hice unas claras con verdura, o sea, fibra para ayudarle a mi cuerpo, y me sentí mejor. Pero, o sea, ya no pienso como en los números en la escala. Hace un mes y unos días me operaron de la muela del juicio, eso no lo documenté porque me sentía muy mal, pero me fue muy mal en la recuperación. O sea, esta inflamación que a personas les tarda como en bajar como una semana, a mí me tardó 2 semanas como empezar apenas a desinflamar la bola enorme que se me hizo, y no podía dormir, no podía comer. El medicamento, bueno, el antibiótico me hizo daño y me generó como gastritis, entonces empecé como a, o sea, a sentirme muy mal. Todo lo que comía me irritaba el estómago, se me quitó el hambre porque no podía abrir la boca, y eso evidentemente también, o sea, afectó como el peso que yo traía. Perdí en ese proceso yo creo que como casi 3 kilos, y lo digo esto no como de una forma orgullosa, sino que, o sea, han ocurrido cosas que también me han llevado como a perder peso. Pero a lo que voy es que más allá de eso, o sea, creo que mis hábitos que yo he mantenido en este proceso, la motivación que yo tenía, el tener claro mi objetivo, el tratar de apegarme a él lo más posible, ha hecho que pueda ser constante, porque a pesar de que yo sí soy disciplinada, o sea, sí puedo darme o reconocerme esa cualidad, como todo el mundo tengo mis momentos donde no tengo ganas. O sea, emocionalmente creo que esa es una de las cosas que más me detienen para hacer las cosas que digo que voy a hacer. Es decir, si yo anímicamente no me siento bien, no importa qué tan disciplinada sea, no voy a hacer lo que digo que voy a hacer porque emocionalmente no me siento bien. Entonces, emocionalmente tengo que estar bien, tengo que estar como tranquila y enfocada para poder hacer las cosas. Entonces, también tengo mis momentos donde me saboteo, donde digo, nah, pues justo hace frío, no tengo ganas, mejor voy otro día a hacer ejercicio. Justo he querido retomar mucho lo de salir a correr, pero no soy para nada amiga del frío ahorita que pues ya no está como tan nublado, que ya sale más el solecito. Estoy pensando justo en retomar esa parte, pero créanme que lo que menos se me antoja cuando hace frío es salir a correr. Y ni siquiera, o sea, hay veces que no quiero ni levantarme para... Yo tengo que caminar, no es mucho, o sea, hago 10 minutos caminando al gimnasio donde entreno, pero aún así con el frío que me da y con, o sea, de verdad me pone de malas que haga frío. O sea, hay días que me despierto, estoy tan calientita en mi cama que digo, ay, en serio no quiero, no tengo ganas. Pero me recuerdo que no es un tema de vanidad, que no es, o sea, algo que, pues que haga por hacer, sino que hay un objetivo detrás, y es mantener esta salud que he ido construyendo
en los últimos meses, porque no quiero volver como a tener esta sensación de que me falte el aire o de que genuinamente se complique algo o me enferme de algo para tener que cambiar esos hábitos que pues que ya me estaban generando problemas. Entonces, si tú estás ahí, número 1, empieza por un paso a la vez. Trata de buscar una motivación que para ti sea importante y significativa. Y número 3, no te fijes en el resultado. Trata de disfrutar el proceso, trata de trabajar tu paciencia y seguramente vas a cumplir esos propósitos que hiciste hace unos días en la cena de fin de año. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, compartir, coméntenme aquí de qué más les gustaría que hable aquí. Sé que ya no soy tan constante en esto, pero es, o sea, un chance que me di a mí misma. Y recuerden que también comparto mucho contenido por mi TikTok si quieren ir a seguirme. Nos vemos en el próximo video.